Muy buen día tengan todos ustedes. Seminario Teológico Querigma le da la bienvenida a su programa Querigma Virtual. Y en esta ocasión estaremos mirando lo que es el diseño del sermón y vamos a estar mirando varios componentes que nos permiten a nosotros realizar nuestra sermonaria y también cómo exponer la sermonaria. Así que en este día vamos a estar hablando acerca del diseño del sermón. Y vamos a empezar mirando algunos componentes del sermón. Y entre ellos debemos de mirar cuáles son los componentes de un sermón en su preparación y en su presentación. Pasemos a mirar el primero y después los estaremos analizando a mayor detalle. El primer componente es el propósito del sermón. Segundo componente vamos a estar viendo es el texto para el sermón. El tercer componente es el tema del sermón. El cuarto componente será el método del sermón. El quinto componente que estaremos analizando será la estructura del sermón. El sexto componente será la presentación del sermón. Y por último, la conclusión del sermón. Así que con esto en mente vamos a dar inicio entonces a todo lo que son estos componentes y esperemos que esta jornada sea una grande jornada de aprendizaje para nuestro desarrollo como predicadores. Miremos entonces el primer componente de la preparación del sermón, que es el propósito. El propósito del sermón. Todo sermón necesita tener un propósito. Si no hay propósito en nuestro sermón, no tiene sentido predicarlo, ya que el propósito es el que determina la dirección hacia donde nuestro sermón se va a dirigir. Por eso es muy importante que antes de que nosotros prediquemos o empecemos a preparar nuestro sermón, nos preguntemos y respondamos ¿qué es lo que queremos lograr a través de este sermón? ¿Cuál es el objetivo por el cual estamos predicando? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tratamos de alcanzar? ¿Cuáles son las metas que queremos lograr? ¿Qué es lo que esperamos nosotros en respuesta a nuestra sermonaria? ¿Qué es lo que nosotros queremos descubrir o dar a entender a través de la realización de este sermón? Entonces necesitamos tener propósito en nuestro sermón. Es muy importante que nosotros tengamos el propósito en el sermón. Cuando nosotros hablamos del propósito del sermón, quisiera que miráramos varias cosas. Primero, un propósito definido de lo que se quiere lograr a través del sermón. Esto es, tenemos que tener bien claro, bien definido qué es lo que nosotros queremos lograr. En segundo lugar, tenemos que mirar cómo el propósito debe surgir de una respuesta a la más apremiante necesidad. O sea, nosotros determinamos nuestro propósito una vez que nosotros evaluamos cuál es la necesidad más apremiante para la audiencia a la que nosotros vamos a estar acercándonos en la predicación. Si nosotros no evaluamos las necesidades, nosotros no vamos a tener un propósito claro. Es importante que tengamos un claro propósito y ese claro propósito debe surgir como una respuesta a la más apremiante necesidad. El propósito puede caer dentro de las siguientes categorías. Evangelístico. Esto es, cuando tenemos un carácter evangelístico, tenemos el propósito de que el hombre se reconcilie con Dios. El segundo aspecto que podemos tener el propósito es educativo o doctrinal. Aquí tenemos un propósito intelectual. Nuestra intención es que la gente aprenda, comprenda una doctrina o algo en aquel aspecto en que queremos educarle. Motivador, esto es que nuestro propósito puede ser motivar a las personas cuando están atravesando alguna tragedia, alguna desgracia, algún desánimo, alguna situación difícil. Entonces aquí nuestro propósito tiene un propósito de compañerismo, más de carácter personal hacia con nuestra audiencia. El otro propósito que podemos tener es un propósito devocional. Cuando tenemos el propósito devocional, lo que nosotros queremos hacer es que los que escuchen nuestro sermón desarrollen un carácter de devoción, de adoración a Dios, que sientan más acercarse a Dios con esa característica de reconocer su santidad y de rendirse a Él en adoración.
El quinto aspecto en que podemos encerrar el propósito es de consagración. Ahora, la consagración y la devoción son dos cosas distintas. La devoción tiene el carácter de adoración, mientras que la consagración tiene el carácter de servicio. Entonces, cuando hacemos un sermón cuyo propósito es lograr la consagración, lo que queremos alcanzar es que las personas hagan un compromiso a servir a Dios en alguna área, sea este evangelismo, sea esta con mujeres, sea esta como hombres de Dios que saben guiar a su familia, etcétera, pero un carácter de servicio. Por ejemplo, un sermón de consagración puede ser utilizado en un culto de misiones y estamos enfatizando en las misiones, el llamado misionero, y queremos lograr que haya una respuesta de personas después de ese sermón que digan: yo quiero ir, envíame a mí, yo quiero ir al campo misionero. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros predicamos un sermón con un propósito de consagración, lo que estamos esperando como respuesta es que haya personas que acepten el llamado a comprometerse para servir dentro de la iglesia y expandir así el reino de Dios. El otro propósito que podemos tener es un propósito ético. El propósito ético es un propósito de carácter social. ¿Cómo es que nosotros debemos de relacionarnos con la sociedad, con el mundo? ¿Cómo nosotros debemos de comportarnos en la sociedad? Entonces, cuando tenemos un propósito ético, estamos hablando de la relación que nosotros tenemos como creyentes con el mundo. ¿Cuál debe ser nuestra conducta, nuestro comportamiento? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en claro el propósito del sermón cuando nosotros estamos empezando a realizar nuestro sermón. Entonces, siguiendo hablando sobre este tema del propósito del sermón, miremos que el propósito del sermón surge en el estudio de nuestro contexto y el plan de Dios para nosotros. O sea, nosotros tenemos ese propósito cuando nosotros evaluamos el contexto en el que nos encontramos y evaluamos el plan que Dios tiene para nosotros en ese contexto. Por ello, si un sermón no tiene propósito, este sermón está ignorando a su audiencia. Un sermón con propósito valora a la audiencia y la considera más importante que el mismo predicador. Y mira tanto al predicador como a la predicación como un medio para el crecimiento, fortalecimiento y restauración de la iglesia. O sea, cuando nosotros tenemos un propósito, miramos la predicación como un medio para que todos crezcan. Tanto el predicador crece como la audiencia crece por medio de la palabra que se expone, ya que se está teniendo un objetivo claro, una meta, y por consiguiente la predicación tiene una dirección y esa dirección está situada dentro del contexto de las personas que están presentes en la sermonaria y también del predicador. De esa manera, entonces, el propósito del sermón se convierte en un propósito relevante. El propósito del sermón, y esto es lo importante de tener un propósito del sermón, es porque el propósito del sermón nos mantiene enfocados o centrados en el tema. Segundo aspecto por la cual es importante tener el propósito del sermón es porque nos reta a hacer nuestra tarea. O sea, cuando nosotros tenemos en claro cuál es nuestro propósito, nosotros vamos a dirigirnos hacia esa sola realidad y vamos a estudiar y vamos a analizar y vamos a centrar todas nuestras ideas hacia una sola meta, hacia un solo objetivo, y eso va a permitir entonces que nosotros tengamos una mayor concentración en nuestros sermones. El propósito del sermón es el elemento más importante de todos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos este propósito, nosotros tenemos un sermón que tiene un objetivo claro, que tiene una meta clara, y por consiguiente nuestro sermón va a poder ser más fructífero. Cuando nosotros no tenemos propósito en nuestro sermón, vamos a ser como aquel que le pega la piñata con los ojos vendados. Nunca sabes si le va a pegar. Si le pega, va a ser por suerte, más que porque tenía una claridad acerca de lo que estaba haciendo. Entonces nosotros necesitamos tener un propósito, porque el propósito nos va a permitir lograr objetivos claros. La falta de propósito convertirá a la predicación en algo peor que un discurso
y llegaría a ser una total pérdida de tiempo el escucharlo. Esto suena un poquito radical, pero si nosotros no tenemos propósito en nuestra predicación, nosotros vamos a perder el tiempo hablando y peor aún, la gente va a perder el tiempo escuchando, porque no vamos a llegar a ningún lado, ya que el propósito del sermón es el que determina las metas, la estructura y en consecuencia es la que espera resultados. Entonces, sin propósito no se esperan resultados. Sin propósito no hay ningún objetivo en predicar. Sin propósito lo mejor es quedarnos en casa. Entonces, por consiguiente, es importante que nosotros entendamos que el propósito es uno de los factores más importantes, si no el más importante, dentro de la estructura de nuestra sermonaria. Entonces, el propósito del sermón debe de ser personal. Esto es, nuestro propósito no debe ser solamente quedarnos en el contexto bíblico. Uno de los mayores problemas que confrontamos nosotros a veces cuando estamos hablando del sermón expositivo es que muchas veces nosotros presentamos el contexto bíblico, pero nos quedamos allí. Nunca se hace la transición entre el contexto bíblico y nuestra realidad actual o la realidad actual de aquellos que nos están escuchando. Debemos entender que el propósito de un sermón no es instruir a las personas solamente en aquello que aconteció en el contexto del pasaje, sino presentar la relevancia de ese pasaje para la audiencia hoy. ¿De qué manera ese pasaje es relevante para mí? Entonces, nosotros debemos entender entonces que el propósito del sermón implica que el sermón o el texto se haga relevante a la vida de aquellas personas que se encuentran escuchando el sermón. De otra manera, pierde su significado. Nosotros no queremos solamente informar a la gente acerca de la historia bíblica. Queremos informar a la gente acerca de cómo vivir bíblicamente. Por eso es importante que no nos quedemos en el contexto bíblico, sino que presentemos los principios de ese contexto bíblico que son aplicables para nuestra realidad actual. De esa manera, nuestro propósito es un propósito de relevancia. El propósito del sermón, entonces, con esto en mente, necesitamos mirarlo como algo que debe de ser contemporáneo, relevante a nuestra audiencia. No debemos de nosotros presentar un sermón que sea relevante para otra audiencia, para otras personas, sino que todo sermón necesita prepararse con la audiencia a la que ese sermón va dirigido. No podemos presentar un sermón con otra audiencia en mente. Necesitamos asegurarnos que cuando estamos preparando nuestro sermón, estamos pensando literalmente en aquellas personas que van a escuchar ese sermón y no en nadie más. El otro elemento importante es que el propósito del sermón debe surgir después de un análisis de nuestra audiencia. Entonces, aquí miramos entonces cómo la audiencia juega un papel sumamente importante en el desarrollo de nuestro sermón. Entonces, porque la audiencia es la que nosotros queremos alcanzar con la palabra, la que nosotros queremos persuadir con la palabra, la que nosotros queremos formar con la palabra, la que nosotros queremos guiar con la palabra, la que nosotros queremos sanar con la palabra, la que nosotros queremos exhortar con la palabra, la que nosotros queremos hacer un sinnúmero de cosas de parte de Dios por medio de la palabra. Por consiguiente, es de vital importancia que como predicadores tengamos en claros quién es nuestra audiencia, cuáles son sus más profundas necesidades y también hacia dónde hemos de dirigirlos. Entonces, es muy importante que la audiencia se encuentre presente cuando nos intentamos definir cuál es el propósito del sermón. Muy bien. Con esto en mente, quisiera que pasáramos ahora y miráramos algunos elementos indispensables para seleccionar el tema. Ya entendimos la importancia de lo que es el propósito. Ahora veamos los elementos indispensables para seleccionar el texto que hemos de predicar. Primero, el texto debe de ser claro en su relación con el propósito. No hay peor cosa que nosotros podamos hacer que elegir un texto que no tenga nada que ver
con nuestro tema y con nuestro propósito. Necesitamos asegurarnos que elegimos un texto que sea claro en el propósito de nuestro sermón, que revele, que refleje, que ilumine el propósito de nuestro sermón. No podemos nosotros escoger un texto fuera de contexto y forzarlo a decir lo que éste no dice, sino que debemos de buscar un texto que hable con naturalidad a nuestra audiencia sobre el propósito y el tema que estamos tocando. Entonces, el texto debe ser claro en su relación con el propósito. El texto debe ser claro en su relación con el tema. Y el texto debe ser claro en sus divisiones. Entonces, nosotros tenemos que mirar esto. Que un texto necesita ser claro en las divisiones que éste contiene. No podemos nosotros hacer divisiones en un texto que no se reflejan en el texto, a fin de que cuando nos encontremos predicando exista una secuencia en lo que nosotros estamos diciendo y exista una transición del punto A al punto B que no violente el texto y que sea comprensible y que sea fácil de recordar para aquellos que nos están escuchando. Entonces, el texto necesita ser claro en sus divisiones. Otro elemento importante es que el texto debe ser claro en su implicación del título. O sea, el texto que nosotros utilizamos para predicar debe de ser claro en el título que nosotros escogemos. Esto es que cuando la gente escuche el título de nuestro sermón, pueda relacionarlo con el texto que estamos diciendo o viceversa. Entonces, el texto necesita ser claro en su implicación del título. El por qué nuestro sermón se llama como se llama, cualquier persona cuando lee el texto pueda entender cómo surgió esa idea, pueda mirar por qué es que le pusimos así a nuestro sermón, y eso es porque el texto arroja una luz explícita o implícita a lo que es el desarrollo del título de nuestro sermón. El otro aspecto es que el texto debe de ser claro en la vida del predicador. Con esto lo que quiero decir es que nosotros necesitamos predicar aquello que practicamos, aquello que nosotros estamos dispuestos a hacer. Nosotros debemos de preocuparnos porque este texto que vamos a predicar cobre relevancia en nuestra vida si no la tiene aún. Por eso, cuando estamos preparando nuestro sermón, necesitamos preocuparnos por pedir que Dios permita que a través de la preparación de este sermón, nosotros podamos crecer en estas áreas en las cuales nosotros estamos trabajando ahora y que de esa manera el texto se convierta en algo formativo para nosotros antes de que pueda formar a las demás personas dentro de la congregación a la que vamos a estar predicando. Entonces, en ese sentido, el texto necesita ser claro, necesita ser relevante, necesita ser palpable en la vida del predicador. Muy bien, ahora quisiera que pasáramos a mirar lo que es el tema del sermón. Y cuando hablamos del tema del sermón, es que el tema del sermón difiere del propósito, en que el propósito es la esencia del sermón y el tema lo palpable. Muy bien, el tema lo palpable. Veamos cómo podemos nosotros decir esto. Supongamos que nuestro tema es la violencia doméstica. El tema del sermón es sobre violencia doméstica. El propósito del sermón es acerca de la violencia verbal. Entonces, el tema es más amplio. El propósito es más definido. Entonces, cuando nosotros tenemos un tema, el tema es amplio. El propósito define, reduce, limita ese tema. Entonces, cuando nosotros elegimos un texto y estamos eligiendo ya el tema de nuestro sermón, nosotros debemos entender que el tema del sermón puede ser muy amplio. Pero cuando entendemos el propósito del sermón, entonces de ese tema nosotros lo delimitamos a un propósito. Por eso es que el tema puede convertirse en toda una serie de sermones, pero el propósito
puede limitarse a un solo sermón y podemos lograr en una serie de 4 sermones sobre el mismo tema, pero con diferente propósito, que se encuentran enclausurados dentro de ese mismo tema. Entonces nosotros debemos entender que el tema del sermón es amplio y el propósito del sermón es profundo. Entonces nosotros podemos entender eso. Entonces elijamos el tema del sermón con amplitud y entendamos que el propósito es aquello que lo delimita a fin de lograr un objetivo más claro, más preciso en el desarrollo de nuestra sermonaria. El tema y el propósito, sin embargo, se relacionan en que son inseparables, ya que si el tema difiere del propósito o viceversa, no se logrará el objetivo, por ello su estrecha relación. O sea, nosotros necesitamos mirar esto. El tema del sermón y el propósito del sermón no pueden separarse. No podemos tener un tema y un propósito distintos. Tienen que relacionarse claramente, forzosamente, para que el sermón tenga una claridad en su desarrollo, una claridad en sus metas, una claridad en sus resultados. Nosotros no podemos simplemente tener un tema diferente del propósito. Nuestro propósito se fundamenta en el tema y nuestro tema es el que le da dirección al propósito. De esa manera, entonces, tenemos una relación intrínseca entre el tema y el sermón. El otro aspecto es que el tema siempre surge del texto y nunca un tema se impone al texto. El texto es el que desarrolla el control y controla el sermón. Muy bien. Aquí lo que quiero decir es que nosotros no tenemos un tema y lo imponemos a un texto. No. Nosotros dejamos que el texto nos diga cuál es el tema del que hemos de predicar. Por esa razón es que el texto impone el tema y nosotros exponemos ese tema del texto y no viceversa. Nosotros no imponemos nuestro tema al texto. Nosotros simplemente hablamos lo que ya está escrito. Nuestro tema ya está determinado por el mismo pasaje que estamos estudiando. Nosotros agarramos un pasaje y ese pasaje determina la temática que nosotros vamos a tener. Entonces, el texto controla el desarrollo del tema. Veamos algunos requisitos para la selección del tema. Primero, debe tener un sentido de urgencia. Si nosotros estamos por elegir un tema de lo que vamos a predicar, necesitamos mirar que ese tema es algo que se necesita, que es necesario, que es urgente, que es pertinente por cualquiera que sea la razón. Por ejemplo, alguna nueva secta se está infiltrando en la iglesia, una nueva herejía, una nueva línea de pensamiento. Entonces, un tema importante, urgente, sería un tema doctrinal. Un tema que le enseña a las personas lo que es la verdad, lo que es correcto y cómo descifrar lo que es engañoso y lo que quiere desviarlos. Entonces, en ese sentido, tenemos que el tema va a ser un tema doctrinal. Ahora, el propósito, necesitamos entender que el propósito va a ser esa específica área en la cual esta nueva secta o religión está desviando a las personas. Por ejemplo, digamos, la iglesia mormona no cree en la divinidad de Cristo, entonces si ellos están infiltrando, nuestro propósito va a ser reafirmar la divinidad de Cristo y nuestro tema va a ser Cristo como Dios, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros nos enfatizamos en eso, entre tema y propósito. Muy bien. Debe de ser claro. Cuando nosotros tenemos un tema, nuestro tema necesita ser claro. Nosotros no podemos tener un tema que no sea claro.
necesitamos un tema que se entienda, que sea lógico, que sea coherente, que sea bien definido cuando nosotros estamos desarrollándolo. Entonces es muy importante que tengamos un tema claro. Otro aspecto es que nuestro tema necesita ser bíblico. Nosotros no podemos tener un tema que no sea bíblico. Ahora, con esto necesitamos entender varios aspectos importantes. Por ejemplo, nuestro tema, como mencionamos, de la violencia doméstica, y luego mencionamos que el propósito es hablar acerca del abuso verbal para que las personas dejen de practicar el abuso verbal. Ese sería nuestro objetivo, propósito definido. Entonces, nosotros tenemos fundamentos bíblicos que nos enseñan eso. Nosotros, aunque tenemos una idea de una realidad social que está aconteciendo, nuestro fundamento no es la sociedad. No hablamos de eso simplemente porque es malo moralmente hablando, de acuerdo a los valores de la sociedad, sino hablamos de eso porque la Biblia nos ordena y es clara en definir que eso es incorrecto delante de los ojos de Dios. Entonces nosotros hablamos acerca del cambio en cuanto a la persona que está practicando el abuso verbal, porque Dios manda a que tal práctica no se lleve a cabo, pues es de su desagrado. Entonces nuestros fundamentos para la selección del tema es bíblica. Siempre descansa en las escrituras y no descansa en las realidades sociales. Hablamos de realidades sociales en nuestras temáticas, pero siempre a la luz de la Biblia. La sociedad no impone lo que vamos a predicar. La Biblia es la que nos dice a nosotros cómo hablar a las problemáticas que se encuentran presentes en la sociedad. El tema, por consiguiente, es el que le dará forma al esqueleto del sermón, debido a que tiene su origen en el texto y en el propósito. El tema le da forma a nuestro sermón porque se fundamenta en el texto bíblico y en el propósito. Muy bien. Veamos algunos métodos o modelos sermonarios para continuar. Los diferentes métodos y sus ramificaciones son las siguientes. El sermón expositivo. Cuando hablamos nosotros del sermón expositivo, tenemos que entender varios aspectos importantes. Y por sermón expositivo, podemos mirar que hay sermones de unos pocos versos, hay sermones de un capítulo entero y hay sermones de todo un libro de la Biblia. Un sermón expositivo lo que hace es acercarse al texto y exponer, explicar, enseñar lo que el texto dice. Eso es el corazón de un sermón expositivo. Ahora, nosotros necesitamos entender esto. Todo sermón debe de ser expositivo. Todo sermón necesita exponer, explicar, aclarar lo que el texto dice. De otra manera, no es una predicación bíblica. La predicación bíblica expone, enseña, aclara, ilumina a las personas acerca de la verdad divina. Entonces nosotros tenemos que entender que el sermón expositivo es eso, expone la palabra de Dios. En ese sentido, miremos ahora otro aspecto del sermón temático. Y necesitamos entender que realmente una diferencia entre un sermón expositivo y un sermón temático no debería existir. Por ejemplo, nosotros podemos tener un sermón temático, pero que sea totalmente expositivo. Esto es, que estamos hablando acerca de el aborto. Y nosotros tomamos diferentes pasajes en las Escrituras, diferentes textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y empezamos a hablar acerca de cómo la Biblia habla acerca del aborto o cualquier otra temática similar. Entonces, nosotros tenemos un tema, pero la diferencia es que en este caso no estamos usando solamente un pasaje, sino que ahora estamos usando versos a través de toda la Escritura para soportar o apoyar nuestra idea central.
Y en este caso lo que necesitamos entender es esto, que aunque nuestro sermón es temático, cada texto que nosotros utilicemos necesita ser expuesto, necesita ser aclarado. Que si usamos 4 pasajes distintos, si usamos 5 pasajes distintos, si usamos 7 pasajes distintos, nosotros necesitamos exponer lo que cada uno de estos pasajes significa. Y aunque estamos llevando un tema, seguimos teniendo un sermón expositivo, ya que nuestro propósito principal es exponer lo que la palabra de Dios dice con claridad, sin sacar ningún texto fuera de contexto. En ese sentido, nuestro sermón temático sigue siendo un sermón expositivo. Ahora, nosotros podemos hacer sermones temáticos de carácter ocasional. Cuando hablamos del sermón ocasional, no estamos hablando del sermón en Navidad, el sermón del Día de las Madres, el sermón del Día de los Padres, el sermón cuando acontece una desgracia, etc. O podemos también tener el sermón doctrinal. Esto es cuando nosotros hablamos acerca de Cristo, del Espíritu Santo, la segunda venida de Cristo y otros elementos similares. O también algunos sermones de carácter pastoral. Todo eso cae dentro de los métodos o modelos para la sermonaria. El otro aspecto, el otro modelo que podemos explorar es el modelo narrativo. Ahora, cuando hablamos de sermones narrativos, nos estamos refiriendo a sermones que narran. Ese es el concepto, narran. Nuestra intención aquí es contar una historia, hacer que el sermón sea presentado como el desarrollo de una historia lógica y coherente. Por ejemplo, un sermón narrativo puede ser un sermón biográfico. Podemos hablar acerca de la vida de Pablo, podemos hablar acerca de la vida de Pedro, podemos hablar acerca de la vida de Jesús, podemos hablar de diferentes elementos históricos, biográficos que acontecieron. Entonces, un sermón narrativo es un sermón que se caracteriza por ser un sermón histórico y biográfico en algunas ocasiones, pero también cuando hablamos de un sermón histórico o biográfico, también debemos entender que un sermón narrativo no tiene por qué limitarse a narrar la biografía solamente de personajes dentro de la Biblia, sino que también puede ser un sermón que enfatice en algunos personajes dentro de la historia de la iglesia, como fueron Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley, entre otros personajes. Entonces nosotros predicamos sermones que hablen de la vida de estos hombres de fe y miramos cómo ellos lucharon por su fe, cómo ellos aplicaron la escritura en su vida y cómo ellos ahora marcaron la historia. Entonces ese sermón narrativo puede ser biográfico también en el sentido de hombres y mujeres de fe a través de la historia y no solamente de hombres y mujeres de fe dentro de la Biblia. Sin embargo, cuando estamos nosotros hablando de un sermón histórico biográfico de personajes fuera de la Biblia, necesitamos asegurarnos que todo lo que nosotros hablamos sea basado en sus experiencias por la fe y fundamentados en sus percepciones de la Escritura, para que así podamos entender cómo es que Dios obró por medio de estos hombres y cómo Dios puede obrar también en otros hombres que se encuentran presentes dentro de la congregación. Entonces tenemos aquí que los modelos son expositivos, temático y narrativo en nuestra predicación. Veamos el modelo del sermón textual. Aquí os voy a presentar un sermón sobre Juan 3:16. Y en Juan 3:16 nosotros miramos este sermón textual que es características del amor. La primera característica es que el amor es sacrificio. El amor es perdón. El amor es restauración. Y el amor es vida. Cualquiera que lea Juan 3:16 puede mirar estos 4 aspectos dentro del sermón. No va a haber duda alguna en identificar estos 4 aspectos dentro del sermón. Entonces, un sermón textual es un sermón que saca sus elementos del texto que está utilizando. Y de esa manera, cualquiera que mire el bosquejo, mire el texto, puede identificar cómo tales ideas surgieron.
Ahora, otro modelo que nosotros podemos encontrar aquí acerca de Juan 3:16 es un sermón titulado El regalo de Navidad. Y la fuente del regalo es Dios. El objeto del regalo es el hombre. El motivo del regalo, el amor. Y el resultado del regalo, vida eterna. Entonces, aquí nosotros miramos nuevamente cómo todos estos elementos que estamos hablando se encuentran presentes en el texto. Y cualquier persona que pueda mirar este bosquejo y pueda mirar el pasaje, va a identificar cómo es que tales puntos surgieron en el desarrollo del sermón. Entonces, con eso quiero decir que el modelo del sermón textual es que el texto nos da a nosotros de una forma natural, implícita o explícita, el bosquejo de nuestro sermón. Y eso debe de ser presente en todos los aspectos. Ahora, quiero que miremos ahora un modelo expositivo para que podamos así concluir con esta sesión. Y el modelo expositivo va a ser basado en el Padre Nuestro en Mateo 6:9 al 13. Primero, el primer aspecto es que este pasaje, cualquiera que lee Mateo 6:9 al 13, va a poder identificar esto sobre la oración. El primer punto es, oramos como hijos, Padre Nuestro. Esto indica la pertenencia, indica identidad con el Padre e indica adopción por el Padre. Como adoradores, santificado sea tu nombre. Ese es otro aspecto que nosotros miramos también aquí cuando nos acercamos a la oración, es que adoramos. Y esto es que reconoce la naturaleza divina, reconoce la condición humana, reconoce su necesidad de Dios. Como expectantes, esto es, venga tu reino. Estamos esperando que el reino de Dios se establezca y entonces nosotros podemos mirar nuevamente todo eso en el mismo pasaje que se encuentra presente. Y ahí miramos, nuestra esperanza está en los cielos, indica que nos consideramos peregrinos y extranjeros sobre la faz de la tierra e indica que somos sus súbditos, súbditos del reino. Y como siervos, miramos aquí, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque somos tus siervos. Nuestra voluntad no importa, tu voluntad es la determinante. Entonces aquí se tiene un carácter de rendición y se tiene un carácter de obediencia y se tiene un carácter de compromiso, de sumisión y de autosacrificio. El quinto aspecto es como dependientes en la vida común. Esto es el pan nuestro, dánoslo hoy. Y aquí indica la dependencia de Dios para subsistir. Implica nuestra dependencia para salir adelante e indica reconocer que Él es el dueño de todo lo que tenemos y podemos tener y que fuera de Él no tendríamos nada. Entonces, cuando se habla acerca de este aspecto, hablamos acerca de nuestra dependencia de Dios. Y 6, como dependientes en la vida espiritual. Y es ahí donde viene el punto de líbranos del mal, que en griego es del maligno. Entonces, las tentaciones y el diablo son reales. La voluntad humana no es suficiente para vencer la tentación. Solo Dios nos puede dar el poder para vencer al diablo, la tentación, el mundo y el diablo. Y así concluimos entonces nuestro sermón con la siguiente frase: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces aquí tenemos el modelo de la oración expositiva utilizando Mateo 6:9 al 13, que es el Padre Nuestro. Y miramos aquí que son 7 puntos. Si dedicamos 5 minutos a cada uno de estos puntos, cuando nosotros nos encontramos predicando, tenemos un sermón de 35 minutos, más 5 minutos para la introducción, serían 40, y la conclusión serían 45 minutos. Este sería un modelo para un sermón de 45 minutos. Y cuando hablamos del título del sermón, necesitamos mirar que el título del sermón debe de reunir las siguientes características. Primero, debe de ser breve. Nosotros cuando vamos a hacer un título para un sermón, necesitamos que el título de nuestro sermón sea breve. No haga un título grande porque nadie va a recordar ese título. Y los títulos necesitan ser cortos para que las personas puedan recordar
el título del sermón y en consecuencia poder así recordar el propósito del sermón y la temática del sermón. Entonces, un buen título es breve. Segundo aspecto es que un título del sermón necesita ser claro. Usted debe de escoger un título que sea claro en su vocabulario, en su contenido y en lo que propone. Por ejemplo, muchas veces nosotros podemos hablar de un título que no sea nada claro. Por ejemplo, usted puede decir, tener un título de un sermón que diga la chequina escatológica de Cristo. La mayoría de las personas no entendería mínimo 2 palabras de esa declaración y usted puede hablar acerca de la gloria de la venida de Cristo. Sería algo más accesible, más entendible, en vez de tratar de utilizar palabras que la mayoría de las personas no comprendan. Entonces usted necesita ser claro en el título que usted elige para su sermón. Tercer aspecto es que debe de ser un título llamativo. Cuando usted escoja el título de su sermón, asegúrese que el título atrae a las personas. Que cuando la gente escuche cómo se llama su sermón, la gente quiere escuchar ese sermón, le crea cierta curiosidad el saber de qué se tratará el sermón, cuáles son los elementos que ese sermón va a estar utilizando, y por eso es que el título necesita ser llamativo. Y el cuarto aspecto es que el título del sermón debe relacionarse con el tema. Muy bien, entonces aquí cuando nosotros tenemos un título, nuestro título arroja luz y se relaciona con el tema que nosotros estamos exponiendo. Veamos algunos aspectos importantes acerca del título. El título normalmente es lo último que nosotros decidimos. Hasta que terminemos el sermón, nosotros entonces, después de haber terminado el sermón, después de haber terminado la investigación, después de haber terminado la estructura, entonces buscamos el título más apropiado para identificar nuestro sermón. El título, al igual que la conclusión y al igual que la introducción, son lo último que nosotros hacemos como predicadores, ya que nosotros decidimos al final esos elementos. Usted no construye el porche de una casa sin antes construir la casa. Es lo mismo que pasa cuando usted intenta construir el título o la introducción antes de construir el sermón. El segundo aspecto es que el título no es el tema. El título arroja luz sobre el tema, pero no es el tema. El título simplemente ilumina el tema. Hace llamativa a las personas que ellos quieran escuchar lo que usted tiene que decirles. Pero el título no es el tema. Un título difiere del tema. El título tiene la intención de captar la atención, de cautivar a la audiencia, y el tema es el todo o el todo en general de lo que usted va a estar predicando. El título es una expansión y aclaración del tema. Por ejemplo, si el tema es crecer en la fe, el título puede ser madurando espiritualmente. Ese puede ser su título. Su tema es cómo crecer en la fe. Su título es madurando espiritualmente. Otro ejemplo puede ser, el tema es el amor de Dios. El título puede ser, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y es ahí donde nuestro título está presentando una idea de cómo el corazón, en este caso el amor de Dios, sobrepasa el entendimiento. Y podemos usar un sinnúmero de ejemplos para ello. Entonces, de esta manera, en el título se generan preguntas, se levantan expectativas y es práctico y relevante.
Entonces, nuestro título, nuestro sermón, necesita generar preguntas como ¿de qué va a hablar el predicador? ¿Qué es lo que el predicador va a decirnos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar escuchando en estos momentos? Eso es lo que nosotros necesitamos entender cuando nosotros estamos haciendo un título. Generar preguntas, que las personas se hagan preguntas. Segundo aspecto es que levanta expectativas. Cuando la gente está preguntando y se está respondiendo, la gente dice, wow, esto se va a poner bueno, esto se ve que va a estar interesante, esto ya me llamó la atención, yo quiero escuchar de qué se va a tratar el sermón. Pero también tiene que ser algo práctico y algo relevante. Esto es que no solamente se da un título que va a declarar un aspecto informativo, sino que también se va a dar un título que va a declarar los aspectos prácticos que ese sermón tiene para mí. Cómo prepararnos para la venida de Cristo es un aspecto práctico de un título, ¿no? Preparándonos para la venida de Cristo en lugar de características de la venida de Cristo, ya que características de la venida de Cristo simplemente puede dedicarse a exponer los elementos de la venida de Cristo en un carácter erudito, pero cuando hablamos de prepararnos para la venida de Cristo, se expone la idea de un contenido práctico, algo que yo tengo que hacer, algo que tiene que ver conmigo. Entonces, el título en esa manera se convierte en un título de carácter práctico y no solamente de carácter informativo. Entonces, cuando nosotros miramos el título, también podemos mirar que el título puede ser presentado de manera interrogativa o declarativa. Por ejemplo, veamos el título interrogativo. ¿Quién es ese hombre? Ese puede ser un título del sermón que se basa cuando preguntaron, ¿quién es este hombre que aún los mares y los vientos obedecen? Entonces, ese pasaje puede ser utilizado para describir a la persona de Cristo, y con eso ese pasaje nos da un mensaje cristológico, y nuestra intención es describir quién es Cristo, y toda nuestra sermonaria va a ser responder quién es ese hombre, y utilizaremos un sinnúmero de recursos bíblicos para demostrar las características de quién era Jesús. El otro aspecto que también que podemos mirar aquí en un segundo punto es el pasaje donde Pablo se convierte y él le pregunta, Señor, ¿quién eres? Aquí este pasaje o este título se basa en la conversión de Pablo. Entonces nuestro objetivo va a ser aquí responder quién es Jesús en la vida de Pablo. Y el tercer ejemplo de un título interrogativo podría ser cuando Dios le dice a Jonás, ¿por qué te enojas conmigo? Y aquí podemos dedicarnos a responder cómo es que el hombre se enoja con Dios porque Dios hace cosas que a él no le gustan. Y ahí entonces miramos cómo responder a esa pregunta, cómo es que el hombre puede enojarse con Dios. Entonces ahí miramos los aspectos de lo que es un título interrogativo. Ahora, en el título declarativo, afirmativo, podemos mirar también tres ejemplos importantes. El primer ejemplo es basado en Miqueas 6:8 y este título se llamaría Esto pide Dios de ti. Y se habla de Miqueas 6:8, que es hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Entonces ahí miramos tres aspectos de lo que Dios pide de ti. Y es ahí cuando nosotros desafiamos a la congregación y el título automáticamente le está diciendo a la gente que Dios está esperando algo de ellos. El segundo ejemplo aquí de un título declarativo, afirmativo, es evangeliza con poder.
Y este título lo podemos basar en el libro de los Hechos y el pasaje que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Verdad? Entonces aquí evangelizando con poder es el evangelismo lleno del Espíritu Santo. Es el evangelismo respaldado por el poder de Dios y no utilizando nuestras propias fuerzas o palabras persuasivas de humana sabiduría. Entonces aquí hay muchos aspectos, pero es un título declarativo, afirmativo. Evangeliza con poder. Y el otro título que podemos declarar aquí como afirmativo, declarativo es, sed santos como Dios es santo. Entonces nosotros aquí miramos estos títulos declarativos, afirmativos y el título de carácter de interrogativo. Entonces son formas en que nosotros podemos desarrollar algunos de los títulos en nuestra sermonaria. Muy bien, ahora es bueno que miremos ahora cómo se desarrolla la introducción en el sermón. La introducción es de crucial importancia, ya que ella cautiva o se pierde a la audiencia en nuestra predicación. Una buena introducción levanta expectativas. Una buena introducción levanta expectativas en las personas y permite que ellos, al escuchar la introducción, sean cautivados y quieran seguir escuchando el sermón. Ahora, si nuestra introducción no es buena, nosotros vamos a encontrarnos con un problema grave. Y el problema grave es que si perdemos a la gente en la introducción, lo más seguro es que no la vamos a recuperar ya más. En la introducción nosotros podemos cautivar a las personas o podemos perder a las personas para el resto del sermón. Así que nosotros necesitamos preocuparnos porque nuestra introducción sea apropiada, sea cautivadora, sea relevante, sea en acorde con lo que nosotros vamos a estar llevando a cabo en nuestro sermón. Ahora, en la introducción, uno de los errores que muchas veces nosotros tenemos es que decimos de qué se va a tratar nuestro sermón. La introducción no debe decir de qué se va a tratar el sermón. No es una síntesis de nuestro sermón. Eso se deja para la conclusión de nuestro sermón en algunos casos. Pero en la introducción nosotros simplemente podemos usar una ilustración, una historia, un ejemplo, algo para arrojar luz sobre aquello que nosotros vamos a estar hablando. Entonces nosotros utilizamos la introducción para arrojar luz sobre lo que decimos, pero no revelamos lo que tenemos que decir, porque eso se lleva a cabo en el desarrollo del sermón y la recapitulación se lleva a cabo en la conclusión del sermón. Entonces en la introducción simplemente estamos introduciendo a las personas a nuestro sermón. Veamos aquí entonces, lo que necesitamos que la introducción tenga. Primero, debe despertar, mantener y aumentar el interés de la audiencia por escuchar el sermón. O sea, cuando la gente escucha la introducción, la gente tiene que llegar a esta conclusión. Wow, esto va a estar bueno, yo quiero escucharlo. Debe de mantener y aumentar el interés en la audiencia por escuchar el sermón. O sea, hay personas que no quieren escuchar muy bien el sermón, pero una buena introducción puede hacer un cambio en esa actitud de ellos y puede permitir que ahora la gente quiera escuchar el sermón porque ellos se encuentran cautivados por esa historia, por ese ejemplo, por esa interpretación del pasaje incluso que se utilizó en la introducción. Y debemos entender esto. En la introducción no es momento para que nosotros estemos hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con el sermón y de eso hablaremos en un momento. Entonces, no se trata solamente de atraer a la audiencia momentáneamente en la introducción, sino que apelamos a sus más íntimos o grandes intereses. Una buena introducción apela a las emociones, la reflexión, la curiosidad o el intelecto o todas ellas. Entonces, una introducción puede ser una introducción emotiva,
que cuando usted les da, genera una emoción en la audiencia o los hace reflexionar en algo o les hace tener curiosidad de qué se va a tratar el sermón o les enseña una verdad. Entonces, la introducción tiene que generar estos elementos, apelar a las emociones, la reflexión, la curiosidad o el intelecto. Debe de ser breve. Una introducción no tiene por qué durar 20 minutos. Muchas veces nosotros miramos a personas que se encuentran en nuestros púlpitos y están 20 minutos hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Y después de que terminan de hablar por 20 minutos, dicen, ahora sí, hermanos, vamos al primer punto. Y cuando eso sucede, la gente ya está cansada de haberlo escuchado. Las personas ya lo que pensaban es que él ya estaba predicando y resulta ser que no estaba predicando, solamente estaba hablando, platicando y según él estaba haciendo una introducción. Una buena introducción no debería de tomar más de 5 minutos. ¿Ok? Entonces, usted tiene que entender que una buena introducción no es larga. Es breve, es precisa, es concisa, es clara. Debe de ser coherente con el sermón. Una introducción necesita ser coherente con el sermón. No hay peor cosa que tener una introducción que no tiene nada que ver con el sermón. No hay peor cosa que nosotros podamos hacer para que usemos la introducción para decir lo que le pasó a nuestra suegra en el trabajo. Si nosotros vamos a hablar de algo bíblico, la suegra no tiene nada que hacer en la introducción de nuestro sermón. No es el momento para que nosotros estemos hablando de cosas que no son relevantes o no se relacionan con nuestra predicación. Por ello, es importante que la introducción se vea como un aperitivo para el banquete. Esto es que la introducción debe de provocar más hambre en la audiencia, debe de generar un deseo de escuchar más y no alejar a las personas de la atención que nos están poniendo cuando vamos a predicar. No es el momento para contar chistes. Es muy triste mirar a muchas personas que se suben al púlpito y lo primero que hacen es empezar a contar chistes. No se trata de contar chistes cuando nosotros vamos a predicar. Si usted quiere contar chistes, vaya a trabajar a un circo. Vaya a hacer alguna otra cosa, sea comediante si quiere. Pero en el momento de predicar, los chistes no son para que nosotros los llevemos a cabo en nuestra introducción. Con esto no quiero decir que no se puedan decir cosas graciosas, pero deben de ser apropiadas, deben de ser espontáneas en la mayoría de los casos y no deben de convertirse en algo que nosotros estamos utilizando para buscar simpatizar con las personas en nuestra congregación. No, nosotros no estamos buscando simpatizar con las personas en la congregación por medio de chiste. Nosotros estamos ahí para exponer la palabra de Dios. La otra cosa es que no es momento para saludar a las personas. Cuando estamos nosotros con nuestra introducción, muchas veces se ponen a saludar y a decir, oh, hola Juan, hola Pedro, hola Marta, ¿cómo están? Y ahí se pasa el tiempo donde todo el mundo se está saludando uno a otro sin tomar conciencia de las demás personas a las que se encuentran presentes en el sermón. Y estas personas que se encuentran presentes en el sermón, ellas necesitan atención y se sienten decepcionadas cuando el predicador se dedica a saludar a todo mundo y no saluda a aquellos que no
conoce o que no ha visto. Entonces, si usted va a saludar gente en la iglesia cuando usted va a predicar, salúdela antes del sermón o salúdela después del sermón, pero no lo haga en el momento del sermón. En el momento del sermón es para predicar. Así que no es momento para saludar personas. No es momento tampoco para ofrecer disculpas. Miren, esto es algo bastante triste que nosotros encontramos muchas veces en la introducción. Que muchas personas ofrecen disculpas por no prepararse bien en el desarrollo de su sermón. No, usted no va a ofrecer disculpas cuando está introduciendo el sermón. Usted debe de ir a exponer la palabra de Dios con claridad, con firmeza. Usted ha dedicado el tiempo apropiado para preparar su sermón. Nosotros no podemos predicar sin habernos preparado apropiadamente. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis, porque creo que todos los que hemos pastoreado y trabajamos en la pastoral, sabemos que hay momentos en que nosotros nos subimos al púlpito sin la preparación apropiada. Esos momentos son momentos sumamente especiales. Por ejemplo, hubo una muerte, hubo una tragedia, hubo una situación que nos robó la oportunidad para poder prepararnos para esa ocasión especial y ahora tenemos que hablar al respecto porque hay un sentido de emergencia. No estamos preparados en un sentido de que dedicamos 15, 16 horas a preparar ese sermón, sino que muchas veces solamente tuvimos un par de horas para reflexionar al respecto. Cuando eso sucede, necesitamos entender esto, que Dios en esos momentos especiales, en esos momentos únicos, respalda al predicador que ha vivido preparándose constantemente. ¿Ok? Entonces nosotros podemos llegar en algún momento a tener un sermón espontáneo cuando sea una situación extraordinaria. Pero eso no implica que eso sea la norma para nosotros los predicadores. No, nosotros los predicadores debemos de estar preparados y prepararnos apropiadamente para cada sermón que nosotros vamos a dictaminar. Pero en ocasiones surge una problemática que nos impide hacer ello o eso. Y entonces es cuando Dios, por su gracia y por amor a aquellos que están presentes, empodera al predicador y le permite predicar un sermón pertinente, poderoso y apropiado. Pero aún en esas circunstancias, el predicador no debe de ofrecer disculpas por la carencia de preparación. No, aún ahí no, porque aunque no está preparado en el sentido de dedicar el tiempo preciso, sí está preparado en el sentido de que su vida entera la dedica al estudio, al análisis de la palabra de Dios y Dios lo respalda cuando es necesario en esos momentos especiales. El otro aspecto es que en la introducción no es el momento para promoverse o promover sus productos. Algo que me ha disgustado bastante es mirar a predicadores que son invitados normalmente y antes de predicar empiezan a promover su radio, su CD, su página de internet, sus libros, sus manuales, sus videos, etc. No es el momento para promocionarse cuando una persona se encuentra dando la introducción. No es el momento para hablar de ti. En el momento que está en el púlpito es para el momento para hablar de Cristo. Es momento para hablar de Dios. Es momento para hablar de la palabra de Dios, no de ti, ni de tus logros, ni de tus fracasos. Entonces nosotros debemos mirar que la predicación es el momento para hablar de Jesús y su obra redentora. No es el momento para promoverte a ti mismo, ni es el momento para promover tus productos. Por último, es mejor no tener una introducción al sermón que tener una mala introducción. En algunas ocasiones,
lo mejor es que si vamos a decir cosas inapropiadas o no sabemos cómo empezar nuestro sermón, lo mejor es empezar nuestro sermón directamente con el texto. Entrar de lleno a la exposición de nuestro sermón en lugar de intentar forzar una introducción que llegue a ser mala y que nos lleve a perder a nuestra audiencia. Si nosotros no estamos teniendo una introducción que va a ser llamativa, cautivadora, efectiva, si no estamos seguros de cómo empezar nuestro sermón por A o B o X razón, necesitamos entonces preocuparnos por mejor eliminar la introducción del sermón y entrar de lleno al texto, entrar a lo que ya dominamos. Y muchas veces es lo mejor que podemos hacer. Es mejor no tener una introducción al sermón que tener una mala introducción. Veamos ahora los elementos sobre la presentación del sermón. La presentación del sermón debe de ser convincente, debe de ser lógica, debe de ser clara. Entonces, cuando nosotros estamos presentando nuestro sermón, nosotros presentamos nuestro sermón con convicción. Presentamos nuestro sermón con lógica. Nosotros creemos lo que estamos diciendo y podemos desarrollar nuestra creencia de una manera natural, de una manera lógica, de una manera apropiada. Entonces necesitamos predicar nuestro sermón con convicción. También necesitamos entender que el sermón debe de ser confrontante o desafiante. Esto es que nuestro sermón confronta cuando es necesario confrontar, desafía cuando es necesario desafiar. Nosotros no predicamos con temor. ¿Por qué? Porque tenemos convicciones, porque la palabra de Dios ha generado en nosotros convicciones y esas convicciones nos permiten a nosotros exponer la palabra de una manera confrontante o desafiante, si esa es la ocasión o si esa es la temática o si ese es parte de los objetivos que nosotros tenemos cuando estamos presentando nuestro sermón. Cuando estamos presentando nuestro sermón necesitamos ofrecer un análisis o comprensión de trasfondo. Esto es, que usted está analizando el pasaje y el pasaje que usted analiza debe de ser presentado con claridad a la audiencia, que las personas puedan entender de qué se trata ese pasaje, cuáles son los elementos de trasfondo en ese pasaje. También debe de presentar la crisis, si es que existe una crisis en el pasaje, o la trama del pasaje. Y también debe de presentar soluciones esperanzadoras. O sea, todo sermón necesita no solamente desafiar, no solamente confrontar, no solamente ser convincente, no solamente analizar el trasfondo, no solamente analizar que hay una crisis y hay una trama en el pasaje, sino que debe de ofrecer soluciones esperanzadoras. Esto es, que el sermón necesita brindar esperanza a aquellos que lo escuchan. Que cuando la gente lo escucha, independientemente del desafío, de la confrontación, de todos los elementos que se estén tocando en medio de ese sermón, la gente diga, hay esperanza, hay soluciones, hay posibilidades, que el sermón se convierta en una luz en medio de la oscuridad, que el sermón se convierta en un camino en medio del desierto, que el sermón se convierta en una fuente de aguas donde agua no hay, para que de esa manera exista una solución esperanzadora. En la presentación del sermón necesitamos tener unidad o coherencia de contenido. La unidad va a ayudar a mantener enfocado al predicador y va a mantener enfocada también a la audiencia. Veamos ahora un poco sobre lo que es la aplicación del sermón. Y la aplicación es la explicación de cómo el texto se relaciona conmigo y con el oyente del sermón. Y en este caso, por ello,
la aplicación es práctica. Toda aplicación de la escritura necesita ser práctica. Esto es algo que yo puedo hacer basado en lo que he escuchado. La palabra de Dios es práctica. Debe de ser clara. Esto es que después de que yo he escuchado el sermón, yo tengo que tener una claridad de cuál es el propósito de Dios para mí. Debo entender lo que el sermón está diciendo. Cuando usted predica, usted necesita predicar para que la gente entienda el plan de Dios para sus vidas. Debe de ser relevante. O sea, cuando la gente mire el sermón, escuche el sermón, la gente necesita decir, yo necesito eso. Yo necesito lo que se ha dicho aquí. Yo voy a tomar esa palabra y la voy a hacer propia, la voy a abrazar, la voy a practicar, la voy a vivir. En ese sentido, entonces, la aplicación necesita ser específica. O sea, cuando usted aplica la palabra de Dios, usted es específico en cómo usted aplica esa palabra. Y es ahí donde viene también el propósito. Entonces, el propósito y la aplicación van de la mano porque son específicos, porque son claros. Y también la aplicación necesita ser motivadora, reflexiva o ambas. O sea, cuando usted aplica la palabra de Dios, la gente necesita motivarse a practicarla, reflexionar en esa palabra o ambas cosas, para que de esa manera la aplicación se convierta en algo que todos los que escuchen experimenten. Ahora, la aplicación del sermón, muchas veces las personas han pensado que es algo que se hace al final del sermón. No. La aplicación puede hacerse simultáneamente mientras se está exponiendo el sermón. Usted expone el sermón y está aplicando al mismo tiempo que expone el sermón. De esa manera todo el sermón se convierte en algo práctico. No solamente se dedica a usted a dar teoría y después da la aplicación. No, usted puede hacer ambas cosas de manera simultánea. La aplicación debe de ser coherente con el propósito original del texto. No podemos decir algo que en verdad no dice. Por ejemplo, no usemos el texto que dice en las manos de un Dios vivo y comencemos a hablar de que estamos en las manos de Dios, de que Él nos protege, nos cuida y nos defiende. Eso sería una mala aplicación del texto, una mala interpretación del texto. El usar a este pasaje, nosotros tenemos que mirar el contexto inmediato del texto y ese pasaje dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por tanto, la aplicación debe de ser coherente con el texto, el tema y el pueblo. Así que no usemos este texto para hablar de que Dios nos cuida y nos protege, sino usemos este texto más bien para anunciar la importancia de vivir con el temor a Dios para evitar ser objetos de su ira. Entonces la aplicación necesita ser coherente con el texto. Y la conclusión. La conclusión no es un acto donde tratamos de probar lo que estamos predicando, sino más bien la conclusión es un llamado a la acción. En este sentido, la conclusión debe apelar a la mente y a las emociones, pero sobre todo a la voluntad del oyente a responder al mensaje recibido con entrega y compromiso. Entonces, cuando nosotros concluimos nuestro sermón, nosotros estamos esperando una respuesta. Usted no puede concluir un sermón y no esperar una respuesta de la audiencia. La conclusión es donde se debe ver si se logra el objetivo, si logró su propósito o si solamente entretuvo a la audiencia. Sin embargo, un altar lleno no significa que el objetivo se logró. Solo las vidas cambiadas hacen eso. O sea, nosotros podemos manipular como muchas personas manipulan para que el altar se llene. Hay formas para manipular para que el altar se llene. Pero eso no quiere decir que el sermón fue exitoso.
El sermón solamente es exitoso no cuando el altar se llene, sino cuando las personas son llenas de la palabra de Dios y hacen decisiones determinantes en su vida de vivir en acorde con la palabra que ha sido expuesta. No es algo de carácter meramente emotivo, sino más bien el sermón necesita crear nuevas convicciones, nuevos valores, nuevos criterios para vivir. Entonces, solamente una conclusión que lleva a la gente a tomar decisiones determinantes en su vida y en su conducta es una conclusión buena. Todas las demás son superficiales. La conclusión es el clímax del sermón. El clímax no es la aplicación, sino el resultado del sermón en el oyente. Y digo esto porque es muy fácil pensar que el clímax es donde está la euforia, el grito y el salterio. Pero el clímax es en los resultados y no en la emoción. La conclusión, por tanto, siempre contiene los siguientes elementos. Tiene resumen o recapitulación modificada. O sea, cuando usted va a concluir su sermón, usted hace un resumen de todo lo que usted estuvo predicando durante su sermón, con algunas modificaciones de carácter práctico para que la gente recuerde el sermón, sintetice el sermón, usted parafrasea el sermón y así todo el mundo escucha el sermón que usted predicó por 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos, en tan solamente un par de minutos y tiene una idea clara. La conclusión tiene invitación o llamamiento a tomar decisiones. Toda conclusión debe de dejar a la persona decir, esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios quiere, ¿qué vas a hacer al respecto? Ningún sermón debería terminar sin dejarnos con la pregunta, ¿cómo responderás a la voz de Dios? Todo sermón debe concluir con un desafío, con algo que Dios nos está llamando a hacer de una forma u otra. También, por último, toda conclusión es positiva. Esto es, nunca termine un sermón hablando de que todos se van a quedar en el rapto, hablando de que la gran tribulación viene sobre ellos, hablando de cosas negativas. No, toda conclusión necesita ser positiva. Debe de ser llena de esperanza, debe de ser breve y debe de ser directa. Y para finalizar, quiero citar a Cecilio Arrastía, el cual dijo lo siguiente sobre la conclusión, y creo que esto sintetiza en gran manera cómo nosotros podemos mirar la conclusión. Un sermón doctrinal tiene una conclusión de resumen. Un sermón ético tiene una de desafío. Un sermón evangelístico, una invitación. Un sermón devocional de inspiración y un sermón apologético de afirmación. Entonces, estas son las formas en que Cecilio Arrastía considera que los sermones deben de concluir. Nuevamente, los invitamos a visitar nuestra página seminarioteologicoquerigma.org o a contactarnos directamente a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla o a buscarnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube Querigma Virtual. Que el Señor les bendiga.